El Espíritu Santo me alertaba sobre el arrebatamiento de la iglesia. La voz del Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo: le queda poco tiempo a la iglesia en la tierra. Le queda poco tiempo a la iglesia en la tierra. Voy a levantar a mi iglesia, la voy a arrebatar, jarpazo, la voy a sacar de la tierra. Y te estoy advirtiendo, te estoy avisando. Pon atención, esta profecía es para toda la humanidad. Cuando me fui manejando a mi trabajo ese día, me quedé meditando, muy sorprendido por la clase de mensaje que Dios me dio. Todo el día en el trabajo estuve meditando en esa frase y realmente fue un impacto muy fuerte a mi vida. Y qué hermosos son los estilos y métodos que Dios elige hablarnos, porque cuando yo iba subiendo me dio el mensaje de: voy a levantar a mi iglesia, le queda poco tiempo a la iglesia en la tierra. Yo tuve un sueño que es de los sueños más poderosos que Dios me ha dado en mi vida. Yo soñé un trueno mundial, que haz de cuenta que como si hubieran puesto bocinas en el cielo. En mi sueño yo sentí que era una bomba atómica, una explosión, era el sonido de un gran trueno que se escuchó en todo el mundo. Yo sentí que en ese momento Jesús estaba regresando. Fue un trueno tan poderoso que me derribó de la cama y caí al piso postrado, temblando de la presencia de Dios. Dios manifestó su presencia de una forma colosal, de una forma estremecedora. Yo, de la cama al piso, empecé a temblar porque sentí el temor de Dios en el trueno. Dios tronó con voz maravillosa y yo pensé: en este momento está regresando Jesús. Una bomba atómica. Esos eran los pensamientos que venían a mi mente. Un maravilloso trueno de Dios que yo sentí en el Espíritu, que se escuchó, te digo, en todo el mundo. Nunca había vivido algo como eso. Y en medio del trueno, una voz que decía mientras el trueno resonaba, la voz adentro del trueno, algo bien extraño, maravilloso, y la voz decía: promesa por las almas. Una voz hermosa, como de locutor de radio, una voz varonil, una voz preciosa. Amé esa voz, una voz deleitosa que tenía algo espiritual impregnado en la voz. Promesa por las almas. Y la voz tenía como eco, y el trueno no dejaba de sonar. Y adentro del trueno: promesa por las almas. Y yo caí al suelo estremecido, temblando, estremecido del poder, de la autoridad de nuestro Dios, la majestad. Y yo pensé, te repito, que en ese momento estaba regresando Jesús, que en ese momento estaba haciendo su venida, el arrebatamiento de la iglesia o una guerra nuclear. Y mientras sonaba el trueno y la voz con el eco largo decía: promesa por las almas, así, promesa por las almas, adentro de mí dijeron: primer alarma de arrebatamiento. Y yo quedé estremecido. Quedé postrado frente en el piso, orando al lado de la cama, tirado, pidiendo misericordia, sintiendo el poder de nuestro Dios, la majestad de su poderío. Muy estremecido. ¿Qué es eso de promesa por las almas? ¿Qué es eso de primer alarma de arrebatamiento? Eso fue el 20 de febrero del 2021 a las 7 de la mañana. Yo, después de ese día, durante 7 días le estuve preguntando a Dios en oración: ¿primer alarma de arrebatamiento significa que solamente va a haber 3 alarmas? ¿Y que esta es la primera? Y estuve orando, háblame más Dios, háblame más. Y exactamente una semana después, a las 2 de la mañana, Dios me visitó en sueños y me mostró una visión del arrebatamiento, donde yo vi que sonaba la trompeta y se oía un grande trueno. Los cristianos, caminando con Jesús, llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, fueron arrebatados. Yo vi que las tumbas se abrieron. Yo vi que cuando ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, aviones caían, había desastres naturales, había un gran terremoto gigante. Y yo escuché a los demonios que iban volando en el aire arriba de las ciudades, como a 3 kilómetros de altura o más, que decían, hablaban entre ellos: este es nuestro momento. Y les vi una cara maligna, con una risa maquiavélica, maligna, riéndose y regocijándose. Esto es nuestro momento donde tenemos libre acción para operar. Y yo vi que los demonios en los aires, lo primero que hicieron fue descender a toda velocidad, meterse a las personas en el mundo, a los paganos, a los incrédulos. Y lo primero que hicieron los demonios en la tribulación fue influenciar al mundo a odiar a los cristianos y a querer asesinarlos. Yo vi turbas malignas
amotinadas, endemoniadas, que iban a las cocinas de las casas por cuchillos, iban por los cristianos que se perdieron en el arrebatamiento y los masacraban brutalmente. Yo vi que entraban a una casa donde me parece que solo voló la esposa y el esposo se quedó, el hijo se quedó por tibios, por mundanos, por carnales, y las turbas encolerizadas, llenas de ira y endemoniadas, los sacaron a este hombre y a su hijo y los asesinaron con cuchillos en la calle, y yo vi ríos de sangre de los cristianos dejados atrás por turbas endemoniadas que aborrecían a los cristianos con un odio a muerte. Eso fue lo que yo vi. Y yo vi cómo después de que ocurrió el arrebatamiento de la iglesia y la iglesia fue sacada de la tierra, hubo una persecución global contra los cristianos que se quedaron, para masacrarlos y matarlos, y yo vi el odio de la humanidad que entraban, tumbaban las puertas, sacaban a los cristianos y los decapitaban en la calle, y ríos de sangre. Dios me confirmó con ese sueño una semana después de que sí se refería al arrebatamiento de la iglesia. Mis hermanos, entonces yo doy testimonio a las naciones de que desde el año 2016, en enero, este siervo inútil recibió revelación del Espíritu de Dios, donde Él me decía que le queda poco tiempo a la iglesia en la tierra, y en el 2021 me lo volvió a repetir con la frase promesa por las almas, y ahora diciéndome primera alarma de arrebatamiento. Y conforme nos vamos acercando al fin, las señales de mi Dios a este siervo inútil se van incrementando en intensidad y en fuerza. Mis hermanos, desde el 2016, donde recibí esa primera instrucción de parte de mi Dios, pues ya han pasado algunos años, han pasado 8 años. No sé cuánto tiempo nos queda, mis hermanos, pero procedan al arrepentimiento, procedan a la conversión a Jesucristo, busquen ser llenos del Espíritu Santo, busquen el bautismo del Espíritu Santo y fuego, tengan su lámpara encendida, vivan en santidad, en consagración, prediquen el Evangelio, guarden la palabra de la paciencia de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntanse de adulterio, fornicación, pornografía, groserías, alcohol, ropa inmoral que provoca lujuria y lascivia, masturbaciones, groserías, mentiras, idolatrías. Apártense del pecado. Busquen intensamente el rostro de Dios. No dejen de orar, no dejen de leer la Biblia. Es una realidad. Jesús va a regresar. Después del 2021 no me ha dicho segunda alarma de arrebatamiento o tercera alarma de arrebatamiento, pero yo sé que cuando venga el tiempo de Dios me mostrará y yo les advertiré esta alarma profética que a mi Dios le ha placido darme para anunciarla a las naciones. Mis hermanos, es una realidad. Jesús va a sacar a su iglesia de la tierra en breve, estés o no estés listo. Si estás listo, si eres entendido en la clase de vida que el Padre Celestial quiere que tú y yo vivamos, entrarás a las bodas del Cordero, entrarás al reino de Cristo, entrarás al reino de los cielos por arrebatamiento. Si caminas con Dios como Enoc, serás traspuesto para no ver muerte. Pero si no eres entendido la voluntad del Padre y vives la vida como se te da la gana, y no vives obedeciendo el Evangelio, no vives con una fuerte vida de oración y de lectura de la Biblia, predicando el Evangelio y viviendo en santidad, serás dejado a la tribulación y te masacrarán. Eso es lo que sucederá. Te masacrarán. Yo los vi huyendo a los bosques para salvar su vida del anticristo y sus ejércitos y de las turbas encolerizadas asesinas de cristianos con cuchillos, garrotes, palos. Yo lo vi con mis ojos. Yo vi escenas de la tribulación. Verdad en Cristo, verdad digo en Cristo y no miento. Vi mujeres dejadas a la tribulación, que tenían diabetes, eran obesas, pero eran carnales, tibias, mundanas, eran mayores de 60 años, que ellas no podían correr rápido al bosque, no sabían sobrevivir en el bosque, y fueron los primeros a los que agarraron y mataron, los lentos para llegar a esconderse a los bosques de las turbas amotinadas y del anticristo. Mis hermanos, yo doy testimonio de esta grande visión que Dios me dio. Vive dignamente. Gloria al Señor Jesús.